Hola, seguramente te has topado con esa clase o ese profesor que te piden que hagas una investigación sobre algo, o bien te piden que inventes tu propio reportaje o que hagas un trabajo monográfico, una monografía sobre cualquier cosa. Evidentemente, tu primer instinto es salir a la tienda, a la papelería y comprar una monografía sobre el tema en cuestión. Pero, ¿qué pasa con los profesores que te dicen primero delimiten el tema? Que no son el profesor Juanito que te dice, a ver, Rodríguez, usted va a hablar sobre los rosales, y a ver, Pérez, usted va a hablar sobre los claveles. O sea, no hicieron eso y te dijeron que tú debes de delimitar el tema y que tú tienes que investigarlo, ¿sale? Si te topaste con uno de estos profesores y no tienes ni idea de cómo delimitar un tema, este video te va a servir, ¿sale? Empecemos. Pues bien, ¿cómo delimitar un tema? Lo primero que tienes que tener en claro es la diferencia entre concepto y tema, porque generalmente cuando te preguntan a ver cuál va a ser su tema, lo primero que se te ocurre es un concepto, es decir, una palabra. Cuando te quieres ver así bien chistoso en la clase, dices, yo voy a hablar de sexo, y toda la clase, ja, 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 ¿no? Porque te creen muy fabuloso. Y entonces eliges una palabra, ¿sí? Si eres el típico fumeta de tu clase, yo voy a hablar de drogas y del narco, ¿sí? O si eres el chacalón, pues seguramente eliges la palabra, voy a hablar de reggaetón, profe, del reggaetón lento, como el de antes. Y entonces, de todas maneras, estás eligiendo una sola palabra. ¿Cuál es el problema con elegir una palabra? Ahí te va la cuestión. Cuando tú eliges una sola palabra de estas, en vez de elegir un tema, lo que estás haciendo es buscar en realidad una definición. Cuando tú buscas la definición o tú le pones en el buscador sexo, drogas, reggaetón, te va a salir una definición primero y después te van a salir un montón de videos musicales o videos documentales o noticias incluso. Y tú no sabes, bueno, y todo eso que lo hago, cómo lo utilizo para mi trabajo, ¿sí? Por eso es tan importante delimitar adecuadamente tu tema. Si tú te quedas en el concepto, toda la información que te salga te va a ser útil y nunca vas a saber cómo clasificarla. De ahí la importancia de delimitarlo, ¿sale? Cosa diferente pasa cuando delimitas el tema en vez de seleccionar un concepto. Vamos a ver cómo puedes delimitar el tema. Pues bien, a la hora de delimitar tu tema, ya elegiste un concepto. ¿Sale? ¿Vale? En este caso, como yo sé que es lo que les gusta a ustedes, muchachones, no es mi favorito, pero puse aquí reggaetón. ¿Sale? ¿Vale? Entonces, para elegir un tema te tienes que hacer preguntas clave. ¿De qué quiero hablar? ¿En qué momento o etapa o incluso en qué época lo voy a ubicar? Es decir, ¿de qué año a qué año? ¿O en qué época? ¿En la época colonial? ¿En la época antigua o cosas así? ¿Sí? ¿En qué momento o etapa lo quiero tratar? ¿Y en qué lugar? ¿Sale? ¿Vale? En México, en todo el mundo, en Latinoamérica, en Puerto Rico, no sé, ¿sale? Entonces, al hacerte estas tres preguntas, tú vas extendiendo tu concepto y lo conviertes en tema. ¿De qué quiero hablar? De reggaetón. ¿En qué momento o etapa? Pues entre el 2010 y el 2020, porque es más o menos a lo que me da mi recuerdo de cabeza, ¿no? ¿En qué lugar? Pues en México, porque yo vivo en México. Todavía lo podrías delimitar un poco más, pero de principio así está bien. Ahora bien, solamente cuando tú contestas esto, te tienes que preguntar también, ¿solamente del reggaetón? ¿Eso es lo que me interesa a mí decir? ¿O quiero hablar de otras cosas? Si solamente me interesa hablar del reggaetón así en general, pues entonces ya acabé y ahí tenemos la flechita hacia el sí y ya nada más le agregué artículos y otros nexos para que tuviera sentido el tema, ¿verdad? Y le puse ahí el reggaetón entre el 2010 y el 2020 en México. Si tu respuesta es no, no quiero hablar exactamente del reggaetón o quiero
pues como que hablar de los cambios que tuvo el reggaetón o de cómo ha evolucionado el reggaetón entre el 2010 y el 2020, o quiero hablar de cómo ha avanzado esa aceptación del reggaetón, que ya hasta los papás hacen TikToks con el reggaetón. A lo mejor quiero hablar de la aceptación, o peor todavía, yo siento que el mundo juzga injustamente a Bad Bunny y a Maluma porque son genios musicales, y entonces son tan injustos que lo que están haciendo es satanizar al reggaetón sin conocerlo. Y entonces yo quiero hablar de la satanización del reggaetón, no solo del reggaetón. Y entonces, como quiero hablar de la satanización del reggaetón, pues entonces ese va a ser mi tema: la satanización del reggaetón en México entre el 2010 y el 2020. Como puedes ver, no es una gran ciencia delimitar un tema. Mientras utilices estas tres palabras y te asegures de que estás hablando de todo lo que quieres hablar, con eso tienes suficiente. Vaya, no estas tres palabras, lo dije mal, sino estas tres preguntas. Mientras te asegures de utilizar estas tres preguntas a partir del concepto básico que seleccionaste, entonces vas a poder segmentar adecuadamente tu tema, vas a poder delimitarlo de manera correcta, y al delimitarlo pues te va a ser muchísimo más fácil encontrar la información que verdaderamente te sirve. Si tu tema es el reggaetón entre el 2010 y el 2020 en México, pues ya vas a saber buscar listas de popularidad, vas a saber buscar en 2010 qué estaba sucediendo, cómo ha cambiado, no sé, algunas cosas así. Si te fuiste por la satanización del reggaetón en México entre el 2010 y el 2020, pues a lo mejor buscarás revistas, entrarás a picarle la cresta a los viejitos en Facebook, para que tengas como justificar que lo estamos satanizando y cosas así. O sea, pero ya tu investigación va con un rumbo, ya tiene un sentido, una intención. Si lo dejaras solamente como el reggaetón, pues tendrías que hablarlo de todo, ¿sale? Entonces esa es la importancia de delimitar un tema, y este video se trató sobre cómo delimitar un tema. Como puedes ver, es muy fácil. Si tienes dudas, por favor déjamelas en los comentarios y yo con gusto te lo explico. Por hoy es todo, muchas gracias, espero que este video te sirva, hasta luego.